a conversar de algo especial, trivial, muchas veces para la iglesia, pero que es necesario profundizar detalladamente. ¿Vino a escuchar palabra de Dios? Gloria a Dios por ello. Bendito es el Señor. Bien. Verso 21, capítulo 7 de Mateo, verso 21. Le damos lectura en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dígalo fuerte usted. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén, amén y amén. Démosle toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tome asiento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La verdad, hermano, es que este pasaje bíblico se roba la atención de esto que destaqué en celeste, que es, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que en aquel día llegarán muchos diciendo, Señor, pero no fui el que usaste para santiguar una guagua. No fui yo el que usaste para que un paralítico caminara. No fui yo el que usaste para que muchos vinieran a Cristo. Y el Señor dice, y entonces les diré. No dice, nosotros nos quedamos con esto de no os conozco, ¿cierto? Pero en el versículo, hermano, aclara algo mucho mejor. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí. No dice no os conozco. No es que el ser humano vaya a la presencia del Señor y allá el Señor le haga la desconocida y diga, la verdad es que no me acuerdo de ti. Sino que en realidad nunca conoció a Dios. Nunca conoció a Cristo. Y es quizás aterrorizante pensar de que muchos de los que están en la iglesia no han conocido al Señor. Porque el porcentaje bíblico de los que se pierden solo en el pueblo de Dios es de un 50%. Esto se desprende del versículo bíblico que dice, uno será tomado, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado, dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado, dos estarán trabajando en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Por lo tanto, la mitad, ya por deducción, por conclusión, la mitad se va a perder. Sirviendo a Dios, se va a perder. Yendo a la iglesia, cantando las alabanzas, leyendo la Biblia, aún teniendo el título de teólogo, se puede perder aún habiendo hecho milagros. Porque hay gente que piensa que los milagros los hacen ellos. O sea, yo les digo que sí, porque
he hablado con ellos. Algunos dicen muy arrogantemente, yo he hecho milagro. Cuando sabemos que no hay virtud alguna en el ser humano que ha caído de la gracia del Señor. Somos de una naturaleza caída, la naturaleza de Adán, lo que se llama la naturaleza adámica. Somos, como dice el Salmo, fuimos concebidos en pecado. Por lo tanto, no hay un ápice en nuestras vidas para que seamos gestores o generadores de un milagro. Pero va a llegar gente delante del Señor en ese día que usted sabe que va a llegar o no. Llegará el día en el que nos tenemos que presentar delante del trono de Dios. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Yo era la hermana que hacía los queques, ¿cierto? Yo era la hermana del pay de limón. Señor, míreme, soy el parrillero de la iglesia. De verdad es que nunca os conocí. Santo es el Señor. Y esto, hermano, manifiesta a los que les interesa, manifiesta un poco de preocupación de saber cuál será la respuesta del Señor cuando estemos delante de Dios y tengamos que empezar a dar explicaciones de nuestra forma de servir a Dios. Porque ahí no va a servir las excusas que yo escucho siempre cuando llamo a los hermanos que no vienen y me dicen, los que son más sinceros, me dicen, pastor, tuve flojera. ¿Para qué vamos a estar con cuestiones? No te vas a atrever a decirle al Señor, tuve flojera. ¿Para qué vamos a andar con cuestiones? Ni vas a poder decirle, es que tenía que ver la mía, tenía que ver por mi familia, es que hay que estar en mis zapatos, es que las cuentas que yo tengo tú no las tienes. Esas son las excusas que cristianos me dan a mí. Imagínense al Señor que no lo ven, ni lo escuchan. Pero cuando estemos delante del trono del Señor, créeme que cuando veas la opción B, que es el horno de fuego y azufre, vas a hacer lo posible y lo imposible para que Dios crea tus excusas. Pero ya va a ser demasiado tarde. Por lo tanto, lo anterior, así es como termina el pasaje bíblico. Nunca os conocí. Pero la génesis de esto, hermano, está en el versículo que leímos al principio, el 21, donde dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace milagro, no, ya vimos que no. El que ora más, no. El que lee más, no. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios, hermanos, es algo que nosotros, ¿qué es de lo que queremos? Quiero que conversemos o me escuche, por favor. La voluntad de Dios es un área en la iglesia, en el evangelio, tan misteriosa. Yo he escuchado tanta explicación con respecto a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Me genera mucha intriga, mucha preocupación cuando alguien me dice a mí, estoy esperando la voluntad de Dios. Como algo misterioso, como algo que no sabemos ni conocemos. La Biblia dice que el Señor jamás pondrá en nosotros mayor carga que la que no podamos llevar. Por lo tanto,
Si el Señor Jesús dice que los que se salvarán son los que hacen la voluntad del Padre, no es algo que debiésemos desconocer. ¿Cuántos tienen licencia de conducir acá? Levanten la mano los que tienen licencia de conducir. ¿Qué significa esa señalética en la calle? Derecho. Ceda el paso. No es ceda el paso. Los que tienen licencia, ¿qué significa? Tiene un nombre técnico, ¿cierto? Escúchelo. Dirección obligada. Esa es la voluntad de Dios. Ese símbolo que usted lo puede ver en algunas calles, en la salida de los malls, en la salida de los supermercados, cuando va saliendo hacia la pista. Grafica y explica muy bien lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es ningún misterio para el hombre. No debiese ser ningún misterio para la mujer. ¿Cómo puedes esperar la voluntad de Dios sin conocer la voluntad de Dios? Y esto se genera un problema. Hay gente que no da porque está esperando la voluntad de Dios. Hay gente que no se casa porque está esperando la voluntad de Dios. Hay gente que no ordena su vida porque está esperando la voluntad de Dios. Hay gente que no tiene hijos pudiendo tenerlos porque está esperando la voluntad de Dios. Hay gente, hermano, que no trabaja para Dios porque está esperando la voluntad de Dios. Hay gente que no predica porque está esperando la voluntad de Dios. Tan misteriosa es la voluntad de Dios. Peor aún, cuando yo digo que lo que me está ocurriendo es voluntad de Dios. Yo creo que esto es voluntad de Dios. Yo creo que lo que me está pasando es voluntad de Dios. Salió todo perfecto, así que es voluntad de Dios. Entonces dejamos, hermano, al discernimiento carnal, al discernimiento humano, la voluntad de Dios. A la suerte del hombre, de la fortuna, si es que existiera la voluntad de Dios. Me encontré 10.000 y yo creo que fue voluntad de Dios. Al que iba al frente se le cayeron los 10.000 que yo necesitaba. ¡Qué bueno es Dios! Yo creo que lo que me está pasando, permítame, hermano, ir más allá, permítame ir al grano. Yo creo que usted vino a escuchar palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿sabe qué? No me caso porque estoy esperando la voluntad de Dios. Si el Señor quisiera que me casara, se me darían todas las cosas. Así que no creo que sea voluntad de Dios que yo me case. Así que no creo que sea voluntad de Dios que yo vaya a la iglesia los miércoles. Porque yendo los domingos se me es más fácil. Así que los domingos es voluntad de Dios. Los miércoles no es voluntad de Dios. Cualquier cosa que te esté pasando. Yo creo que esto, aquí, acá, lo otro, lo que me encontré, lo que recogí, con quien me topé, es voluntad de Dios. No conocí a mi pareja en Facebook, pero yo creo que es voluntad de Dios. Hace muy poco, mi hermana me estaba contando todos los beneficios que tiene en un trabajo que ella, donde llegó a trabajar creo que es Soprole, y tienen muchos beneficios partiendo por los 30 litros de leche que le dan a todos los trabajadores mensualmente. Para que no se roben la leche, a todos les dan 1 litro de leche diario. Bueno, qué pena no trabajar en Soprole. A lo mejor no es voluntad de Dios. Y me dijo, ¿sabes? Yo creo que ese trabajo me lo dio Dios. Me gusta, estoy bien. Entonces, si te gusta y estás bien, es voluntad de Dios. A lo mejor es lo que siempre quisiste ser,
por lo tanto es voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no se ajusta a tus deseos naturales, carnales. La voluntad de Dios, escucha esto, hermano, la voluntad de Dios no está escondida para nadie. La voluntad de Dios es pública. Si no la conoces, es porque no has puesto atención al Señor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber si es voluntad de Dios? ¿Pido o no pido el préstamo? ¿Me cambio o no me cambio de trabajo? ¿Me cambio o no me cambio de iglesia? ¿Empiezo o no empiezo con mi ministerio? ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios? Cuando tú debieras saber cuál es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es eso que tú estás viendo ahí, esa señalética. Es una dirección obligada. Eso es la voluntad de Dios. Que aunque tú quieras doblar hacia la izquierda o quieras doblar hacia la derecha, tienes que seguir derecho. Y derecho según lo que el Señor te diga que tienes que hacer. Y lamentablemente, hermano, la voz de Dios no es audible para la iglesia. No es que tú vayas caminando y el ángel de Jehová te diga, a la izquierda, a la derecha, con esa no, con ese sí. Ahora enamórate, no, ahora no. Así sería fácil vivir. Imagínense lo que significaría si una voz del cielo constantemente nos hablara. Porque yo conozco hermanos que le habla a Dios. No sé qué es Dios, pero le habla a Dios. No, yo escuché una voz del cielo. Yo sentí en mi corazón. Yo creo que es de Dios, porque estoy en paz con Dios. Y lamentablemente pensamos, hermano, que la voluntad de Dios se ajusta a lo que yo deseo. Tú puedes prepararte para lo que quieras. Mientras no hayan trabas en tu camino, dale. Pero si tú ves que hay trabas en el camino, empieza a pensar si era la voluntad de Dios irse por ahí. Me invitaron a una parcela, hermano, en Melipilla. Y por Aculeo hay un camino que es directo. Según el GPS es más corto. No me quise ir por ahí. Me fui por el camino más largo. Tuve cierta desconfianza del camino que iba por Aculeo. Y de regreso, la persona que me invitó me dice, vámonos por ahí, para que así pase al tiro a tu casa. Nos fuimos por ahí y el camino se mete por el cerro de Cantillana. Da vueltita, 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 vueltita. Camino de tierra por arriba del cerro. Mi camioneta sonaba como cascabel. Tac, 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 tac. Los que íbamos arriba de la camioneta. ¡Qué bueno que arreglaron este camino! Y detrás mío, 2 vehículos más que me venían siguiendo a mí. Porque yo conocía el camino. La voluntad de Dios. Bueno, finalmente llegué a la casa. Yo dije, ¿habrá sido voluntad de Dios venirnos por ahí? Pero la voluntad de Dios, hermanos, está escrita. Y de inmediato el hombre espiritual, la mujer espiritual, de inmediato sabe si lo que hay delante de sus ojos es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Se deja llevar por la voluntad de Dios. ¿Cómo sé si es de Dios o no es de Dios?
si la persona que está al frente mío es de Dios o no es de Dios. Si en la iglesia donde me congrego es una iglesia de Dios o no es de Dios. Si es voluntad de Dios que tú estés aquí o no. Si es voluntad de Dios que te pastoreemos. O si es voluntad de Dios que tú seas mi oveja. O la oveja de Dios, pero la oveja a mi cargo. ¿Será voluntad de Dios que tú estés acá? ¿Cómo saberlo? Y hay un principio, hermano, fundamental para yo poder conocer la voluntad de Dios. Amén. No se distraiga ahí con los promotores. Hay un principio fundamental que es la palabra del Señor. La Biblia habla de cuál es la voluntad de Dios. Y no tiene variantes. No se sujeta a lo que usted quiere, no se sujeta a lo que yo quiero. Para yo decir, fui al banco, me atendieron de maravilla, me senté a la mesa y a mí solamente me sirvieron un café. Así que me encalillé en 15 millones. Salió todo tan rápido que yo creo que fue voluntad de Dios. Y la Biblia dice que tú no pedirás prestado. ¿Me está escuchando? ¿O acaso Dios no tiene para levantarte, sustentarte? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En la carta a los tesalonicenses, hermano, Pablo le escribe esto, capítulo 4, versos 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Dice más cosas, hermano. No solo quiero puntualizar eso. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia. Escuche lo último. Como los gentiles que no conocen a Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Grábate esto en el corazón, grábatelo en la cabeza, hermano, por favor escuchen acá. Dios no bendice el pecado. Se ha dado todo tan bien que yo digo que esto es de Dios. Dios no bendice el pecado. Principio fundamental para conocer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo, si viene un ángel del cielo, o uno de nosotros mismos que vosotros ya conocéis, y viene con un evangelio diferente al que hemos predicado, es un maldito. No lo escuches. Aunque sea yo, dice el apóstol Pablo. Y aunque sea un ángel del cielo. ¿Sabe usted cómo nació la iglesia de los mormones? Un hermano cristiano, José Smith o Joseph Smith, dice que estaba en el cerro orando y se le aparecieron 3 ángeles y le entregaron un nuevo evangelio. Por muy lindo que sea el panorama, por muy esperanzador, aunque tú digas, esto es lo que yo estaba esperando, se me van a solucionar mis problemas, esto es lo que yo estaba esperando del cielo. Hermano, el diablo se viste como ángel de luz. Dios no bendice el pecado. Dios no bendice el desorden. Dios no aprueba el desorden. Dios no aprueba el pecado.
Principio fundamental para saber si lo que yo estoy viviendo es la voluntad de Dios. Para empezar a vivir la voluntad de Dios, usted primero tiene que estar de acuerdo con Dios. Primero tiene que estar en línea con lo que el Señor enseñó. No importa lo que yo te diga, hermano. Si el pastor te deja casarte de blanco, no tiene nada que ver. Si el Señor te deja convivir, si el pastor te deja que vivas en concubinato, si el pastor está contento con que dejes los cultos votados, total el diezmo es gigante, así que desaparécete nomás. Yo estuve en una iglesia, hermano, estaba pronto a pintar la iglesia, el mural del altar, y me tocó participar del culto, y fue justo en el tiempo del packing, y el pastor así como dando un poco de explicación para adelante y para atrás, porque yo estaba sentado acá atrás. Dice, bueno, faltan hartos hermanos, dijo, pero es que están en los packing trabajando. Dijo, y entre más trabajan las ovejas, más le conviene al pastor, pues dijo. No importa que se pierdan. No importa que se vayan al infierno. No importa que se enfríen. Sí importa. Dios no bendice el desorden. Dios no bendice el pecado. Dios le bendiga, hermano. Yendo un poco adelante, Jesús se separa de los discípulos, va al Getsemaní. Jesús. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue David. Jesús, el Mesías, el Maestro. Se separa de sus discípulos ya sabiendo lo que se venía, el martirio, la tortura, y le dice al Señor, si es posible, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, saltémonos esto. Hay que pasar por esto para que la humanidad tenga entrada a la salvación. Tengo que pasar por esto. ¿Sabe qué? Él estaba tan interiorizado de lo que le iba a pasar que la palabra del Señor dice que de su frente corrían gotas como de sangre. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona cuando entra en pánico? Su sudor se mezcla con sangre. Es tanto el terror, es tanto el pánico, que las gotas de sudor extraen sangre desde el interior. Y eso era lo que estaba sintiendo Jesús. ¿Por qué no nos saltamos esto? No fue en medio de la tortura, hermano. No fue en medio del martirio, no fue después del primer latigazo. Antes que Judas lo entregara, él ya sabía lo que iba a ocurrir con su vida. Él sabía lo que había sido enviado. Delante de Jesús, entre sus cejas, delante de su nariz, había un disco con una flecha que le decía, esto es una dirección obligada, no hay alternativa. No es ni para la izquierda ni para la derecha, sigue para adelante. Jesús le dijo, ¿podemos saltarnos esto? Y dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es la voluntad de Dios. Yo le digo a los muchachos, ¿qué quieres ser? ¿Astronauta? ¿Quieres ser abogado, arquitecto, médico? Y si el Señor dice que no. ¿Quieres recorrer el mundo? Pintando, bailando, cantando, ¿quieres llenar los estadios? ¿Quieres ser actor de teatro? ¿Quieres trabajar en la televisión? ¿Qué quieres ser? Y si el Señor dice que no. ¿Quieres casarte con la más linda? Y si el Señor te dice que te cases con la más fea. ¿Qué vamos a hacer entonces?
Las hermanas están mirando para el lado y dicen, esta es voluntad de Dios, dice. A ver, es voluntad de Dios. No era lo que yo quería, pero es voluntad de Dios. A lo mejor quieres llegar a la luna, quieres ser un científico, y si el Señor dice que no. Y Jesús le dice que no se haga como yo quiero, que se haga como tú. ¿Jesús sabía lo que el Padre quería? Pregunto. ¿Jesús sabía lo que el Padre quería? ¿Jesús quería? Te pregunto. Él sabía lo que venía y de dónde venía y para dónde iba, según la Escritura. Pero según esto, él no quería pasar por ahí. Y lo tuvo que hacer. Y lo tuvo que hacer. Una vida tan, hermano, tan prometedora como la del apóstol Pablo, tuvo que quedar estancada, tuvo que quedar ahí, enterrada. El apóstol Pablo iba a ser el próximo Caifás. El apóstol Pablo iba a ser uno de los próximos rabinos. Iba a ser uno de los próximos fariseos. El próximo principal de la sinagoga era el apóstol Pablo. Pertenecía a una familia rica, hermano. El apóstol Pablo fue desheredado por abrazar la cruz de Cristo. Es por eso que él dice, yo soy, si alguien es judío, yo soy judío, de la tribu de Benjamín, de doble ciudadanía, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, celoso como ninguno de ellos. Pero lo he perdido todo con tal de ganar a Cristo. Pablo entendió cuando Jesús salió a su encuentro, porque Pablo no era un ignorante de la Escritura. Cuando Jesús salió a su encuentro, Pablo entendió que su mentor, su modelo a seguir, entregó todo por él y él entregaba todo por Jesús. Lo que no vas a ver en el siglo XXI ningún cristiano que sea capaz de renunciar completamente a todo lo que quiere en su corazón, porque hermano, quiéralo o no, tu corazón está lleno de sueños, tu corazón está lleno de deseos, tu corazón está lleno de metas, pero tú no sabes si eso es la voluntad de Dios. Y lo vas a saber cuando leas la Biblia, cuando leas la Escritura, cuando te des cuenta que Dios no ama el desorden, que Dios no ama el pecado, que Dios no ama al pecador. No es bíblico, no sale en la Biblia. Dios no ama al pecador. La Biblia dice que Dios aborrece al hombre de pecado, al desordenado. Por lo tanto, todo lo que hagas en desorden, todo lo que hagas fuera de la palabra de Dios, no es voluntad de Dios. Vas a ganar más dinero, te vas a alejar de la iglesia, pero no es voluntad de Dios. Te va a ir mejor, a lo mejor tienes talento para ello, pero si no vas a estar sirviendo, no es voluntad de Dios. Lamento decirte, no es voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. No dice purificación. Ora en la casa, ayuna en la casa, purifícate, lee la Biblia, todo lo que tú quieras, escucha predicaciones, purifícate, aílate. Santificación es ser exclusivo para Dios. No sé si tú entiendes eso. El mejor ejemplo de santificación es cuando yo me caso y el ministro me dice, promete ser solo para ella, serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Eso es el mejor ejemplo de santificación. Vivo para ella, pienso en ella, porque me casé con ella.
y sus metas son mis metas. Y el hombre se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. Es el mejor ejemplo de santificación. La santificación con Cristo es eso: unirse a Cristo, pensar con Él, levantarse con Él, acostarse con Él, vivir por Él. ¿Le gustará a Él? ¿Estará de acuerdo Dios? Exclusividad. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay que pasar por esto. Jesús, orando en el Getsemaní, le decía al Señor: ¿habrá que pasar por esto? Bueno, si hay que pasar por esto, pasemos por eso. La prueba es ramo obligado en el Evangelio. A veces vivir pobreza y escasez es ramo obligado en el Evangelio, para que veas la gloria de Dios. Y esta es la confianza que tenemos, primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Señor, que la hermana se separe. Padre Santo, te pido que la sierva quede viuda, aleluya, para poder casarme con ella, aleluya. Le decía a Jonathan: si al vecino le da cáncer, vecino de la feria, el que trabaja al lado mío, si le da cáncer, se va a desaparecer de la iglesia, o sea, se va a desaparecer de la feria como un año hasta que muera, y ahí tendríamos 2 puestos de feria. ¿Tú crees que Dios va a escuchar una oración así? Dios no bendice el pecado, ni la maldad, ni la mentira. ¿De verdad piensas que Dios está escuchando lo que hay en tu corazón? ¿De verdad piensas que Dios va a responder esa oración insensata de que al de al lado le vaya mal, de que el otro se muera? ¿Tú piensas que Dios escucha oraciones así? Porque Dios va a responder, pero Dios va a responder una oración que esté conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero ser oído por Dios. Yo sé que tú quieres ser oído por Dios. Yo sé que tú tienes sueños y anhelos. Pero yo no sé si esos sueños y anhelos están también en el corazón de Dios. A lo mejor sí, Dios te llamó para ser evangelista. A lo mejor sí, Dios te llamó para ser un cantante famoso, un salmista conocido a nivel internacional. A lo mejor sí, esa es la voluntad de Dios. Yo no lo sé. Pero lee la Biblia. Lee la palabra de Dios, interiorízate. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Esto es lo mejor que tenemos para conocer a Dios. Esto está lleno de la voluntad de Dios. ¿Cómo puede haber gente que esté esperando la voluntad de Dios en medio del pecado, en medio de la maldad, en medio de la incertidumbre, en medio del desorden? Es porque no ha leído la Biblia. Están sirviendo a un Dios que solo está para responderle a ellos y no para que tú le sirvas a Dios. Hermano, revisa los testimonios de salvación. Escucha a la gente que agradece. Bueno, yo sirvo a Dios porque Dios me sacó de la muerte. Bueno, yo sirvo a Dios porque Dios me respondió aquí, Dios me respondió allá. Yo sirvo a Dios porque antes era pobre. Yo sirvo a Dios porque antes yo crecí en una familia muy pobre. Ahora soy un profesional. Yo sirvo a Dios porque estuve a punto de morir. Yo sirvo a Dios porque estuve a punto de quebrar. Yo sirvo a Dios porque tenía problemas matrimoniales. Yo sirvo a Dios por lo que Él hizo en mí, por lo que Él hizo en mí, por lo que Él hizo en mí y por lo que Él hizo en mí. Sirven al genio de la lámpara. Están sirviendo al genio de la lámpara, no a Dios.
Y sabemos, esto lo dice el Señor, Juan 9. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Ahora entiende por qué Dios no le responde? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Por eso tienes que ordenar tu vida. Pero si alguno, un pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, entonces a ese oye. Yo quiero ser escuchado. ¿Quieres ser escuchado? Dios no oye al pecador. Dios no oye al desordenado. Pero si alguno es temeroso de Dios, conoció al Señor en medio de su vida desordenada, conoció a Dios en medio de su vida de pecado, conoció a Dios en medio de la muerte y conoció a Dios y temió a Dios y empezó a hacer la voluntad de Dios, Dios empieza a oírlo. Yo quiero que Dios te escuche. Como Él es casado, el pastor es casado, quiere que todos nos casemos. No, así como Dios me ha bendecido, quiero que Dios te bendiga. Y más si es posible. Así como Dios oye nuestras oraciones en mi casa, quiero que Dios escuche tus oraciones también. Cualquier esfuerzo que hagas por ordenar tu vida, cualquier esfuerzo que hagas por hacer la voluntad de Dios, va a generar que Dios incline su oído. ¿Sabes por qué con tanta angustia el salmista decía: escucha, oh Dios, mi oración, inclina mi oído, inclina tu oído a mi oración? Oh Dios, inclina tu oído a mi clamor. ¿Sabes por qué lo decía con tanta angustia? Nosotros estamos viviendo tiempos donde los predicadores dicen: pídele al Señor, decrétalo, decláralo, oh aleluya, ya es tuyo, lo sientes, está en tus bolsillos. Todo eso está fuera del canon. Y todo lo que está fuera del canon, todo lo que está fuera de la palabra, está fuera de la voluntad de Dios. Y si está fuera de la voluntad de Dios, Dios no lo escucha. Si un impío, un desordenado, un pecador, se convierte a Cristo, escúchame, y empieza a hacer la voluntad de Dios, Dios lo escucha. Lo dice la palabra del Señor. Es por eso que para que Dios te responda, tienes que hacer la voluntad de Dios. Este hombre, hermano, un pastor bautista español, dijo esto muy cierto. La oración no es el camino para obtener lo que quiero, sino para aceptar lo que Dios quiere. Muchos pensamientos hay, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas
El consejo de Jehová permanecerá. Miren, no me interesa lo que te hayan enseñado antes, pero escucha esto con atención. Jamás le doblarás la mano al Señor. Llora, patalea, mientras estés en desorden, mientras estés en pecado, no le vas a doblar la mano al Señor. La palabra hebrea etzá significa propósito. Fue traducida al español como consejo. Por lo tanto, lo que dice ahí, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos deseos, muchos sueños, muchos anhelos, pero lo que va a prevalecer es el propósito de Dios. Si el Señor quiere que vayas a la derecha, vas a ir a la derecha, vas a doblar a la izquierda, te va a ir mal, vas a chocar, vas a llegar al hospital, te vas a arrepentir, vas a emprender de nuevo el camino y vas a tener que doblar a la derecha. Pero jamás le vas a doblar la mano al Señor. Es por eso que la hermana lleva 30 años orando para que el esposo se convierta. Es por eso que lleva 20 años orando para que el hijo se convierta. Aunque tus oraciones sean de 1 hora, 2 horas, 3 horas, aunque ayunes un mes completo, aunque ayunes más que Jesús, en medio del desorden, en medio del pecado, no le doblarás la mano a Jehová. Para que el oído de Jehová se incline a tu clamor, primero tienes que hacer la voluntad de Dios, que está escrita en la palabra del Señor. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Escuche esto. No se trata de usted. El Evangelio no se trata de usted. El Evangelio no se trata de lo que usted quiere. El Evangelio no se trata de lo que usted desea, por más que lo diga Marcos Witt, que lo diga Jesús Adrián Romero, que lo diga Freyson, que lo diga Benny Hinn, lo diga quien sea. El Evangelio no se trata de usted. El Evangelio se trata de Dios. El Evangelio se trata de lo que Dios quiere. Es por eso que la palabra del Señor, Jesús mismo dijo que el Padre anda buscando adoradores que le adoren. El Padre anda buscando adoradores que le adoren, no adoradores que se adoren. Adoradores que le adoren. El Señor anda buscando gente que quiera hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Uno será tomado y el otro será dejado. El que será dejado es el que no hizo la voluntad de Dios. Aunque haya sanado enfermos, aunque sea un pastor, aunque sea un evangelista, si Dios no lo metió en esto, no es la voluntad de Dios y será dejado. El que será tomado es el que hizo la voluntad de Dios, es el que agachó su cabeza, el que fue tomado por Dios en el mundo, el que fue limpiado, el que fue santificado y aceptó las normas de Dios para su camino. Y tuvo que abandonar papá, mamá, hijo, esposo, esposa, tierra, por amor de Cristo, por predicar la palabra, que se ganó el rechazo de sus amigos, se ganó el rechazo de su familia por predicar la palabra. Tuvo que abandonar su trabajo, tuvo que abandonar su carrera, porque no era compatible con la voluntad de Dios. Ese será tomado y será llevado a la eternidad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es vuestra santificación.
Piensa si lo que estás viviendo es voluntad de Dios. Ponte de pie, hermano, por favor. ¿Es voluntad de Dios la vida que estás llevando? ¿Es voluntad de Dios la vida que estás llevando? ¿Necesitas valor para aceptar la voluntad de Dios? ¿Necesitas valor para tomar la decisión de recibir la voluntad de Dios? Piense, y esto no puede ser voluntad de Dios. Sé que estoy mal. Esto me aleja de Dios. No puede ser voluntad de Dios. Tienes que tomar una decisión. El llamado es el que quiere entrar en la voluntad de Dios. Nunca, jamás, el hombre, la mujer que acepta la voluntad de Dios, el hombre, la mujer que se ajusta al diseño de Dios, nunca Dios lo dejará solo. El hombre, la mujer que recibe la voluntad de Dios, siempre será oído por Dios. Nunca Dios lo dejará solo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que aprendamos, Dios del cielo, a conocer tu voluntad. Que aprendamos, Señor, a través de la Escritura, a conocer tu voluntad. ¿Será tu voluntad que los hermanos se vayan? ¿No es lo que hicieron con Jesús? ¿No es lo que hicieron con Cristo cuando vieron que tu palabra era dura? ¿Será tu voluntad que el hermano viva en pecado? ¿Será tu voluntad que la hermana viva en pecado? ¿Será tu voluntad que mi ministerio así desordenadamente sea prosperado? Tu palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Señor bueno, te ruego, Padre Santo, que pueda yo, Señor, limpiar mi mente, que yo pueda ordenar mis pensamientos con respecto a tu voluntad, mientras que otros, Señor, aún esperan tu voluntad. Mientras que otro, Señor, aún espera que tú hagas algo para saber si es tu voluntad. Tu palabra me enseña lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Tu palabra me enseña hacia dónde tengo que ir y hacia dónde no tengo que ir. Te ruego, Señor, que tu voluntad, que ya está escrita en tu palabra, sea mi dirección obligada. Que tu voluntad, Señor, sea mi dirección obligada. Te ruego, Señor, que tu voluntad sea mi dirección obligada. Me guste o no, esté de acuerdo o no, que tu voluntad sea mi dirección obligada. Señor, ruego tu bendición por tu palabra sobre cada uno de los que la ha recibido. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén. Y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Dios le bendiga. The anchor Dios le holder. bendiga. Dios le bendiga. Sing that chorus.